Buenas noches a todos, mi nombre es Liz María Arias para los que no me conocen y curso el 11º semestre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. En el día de hoy les voy a dar una pequeña cápsula de la historia del Comité Científico. Quien olvida su historia está condenado a repetirla, dijo una vez el poeta Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Quiero que mantengan en su mente esta frase a lo largo que voy contándole la historia porque es la base de todo lo que es el CCMP hoy en día. Y tenemos que recordarla para saber que todo ese esfuerzo y todo ese trabajo que realizaron nuestros antecesores debe ser nuestra principal motivación para seguir trabajando en pro del crecimiento del comité, en pro del crecimiento de nosotros mismos en el ámbito de la investigación científica. Lo que le voy a presentar, iniciamos con el inicio del comité, valga la redundancia, la evolución y las conclusiones. El inicio. Todo empezó con Tamara Johnson, una estudiante de medicina panameña que estudiaba en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Ella formaba parte de la FELSOCEM y contactó con la AMP, la Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá, la asociación de nuestra facultad, para invitarlos, específicamente a la Sociedad Científica de la AMP al 10º CCI de la FELSOCEM. La FELSOCEM es la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina y el CCI es el Congreso Científico Internacional. Es un congreso que se realiza todos los años, organizado por miembros de la FELSOCEM. Entonces, ¿qué se encontró Tamara? Con la sorpresa de que no existía en la AMP, o en nuestra facultad, mejor dicho, una sociedad científica. Entonces, en ese entonces sí existía la revista Médico-Científica, que está desde 1980, y su editor en jefe en ese entonces, Jorge Calzada, fue quien asistió al CCI, quien recibió la invitación de Tamara Johnson. En ese CCI, él se contacta con la Junta Directiva de la FELSOCEN y trae a Panamá no solo la invitación al CCI del próximo año, que se realizaría en Cusco, Perú, sino también un objetivo y bien determinado, que era la creación de una sociedad científica en la facultad. Esta tarea se la dio a Nelson Ferrer, un estudiante de 7º semestre, quien se convirtió entonces en el primer presidente de CSAMP. Quizás muchos de ustedes conocen o han escuchado hablar del doctor Nelson Ferrer. Así se llamó inicialmente el Comité Grupo de Investigación de Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Posteriormente cambió su nombre a Comité Científico de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá. Desde sus inicios se enfatizó que la labor de CSAMP era promover la investigación científica a nivel estudiantil, complementando la labor de la revista médico-científica. Este sigue siendo nuestro principal objetivo hoy en día. Los pasos iniciales fueron el apoyo incondicional del decano, en ese entonces el doctor Enero Avilés, el apoyo de la AMP, en ese entonces el presidente era Miguel Cáceres, y el apoyo de la Consejería de Zona de FELSOCEM. Miriam Bastidas, quien era la consejera de Zona D en ese entonces y estudiaba en la Universidad Autónoma de Sinaloa, México, viajó a Panamá específicamente para asesorar a sus fundadores en la creación del comité o de la sociedad científica. Aquí en esta tabla vemos a los miembros fundadores del comité: Nelson Ferrer, el primer presidente, Régulo Valdés, vicepresidente, y Julio Arias, secretario. Quizás conocen a varios o a todos de los que están en esta lista. Entonces, ahora, ¿por qué nos llamamos comité y no SOCEM? Si les he hablado al inicio de sociedades científicas y si han visto o han participado de actividades de la FELSOCEM, ven que las sociedades de otros países se llaman SOCEM, su nombre termina en SOCEM. Es porque es una cuestión simplemente de estrategia, porque en los estatutos de la AMP lo que se permite es la creación de comités que se dediquen a actividades específicas. Entonces, al nosotros llamarnos comité, podían trabajar, bajo la subordinación de la AMP, o sea, formar parte de ellos. En este entonces, todo esto en 1995, que fue cuando se fundó el comité, también se redactaron los estatutos y los reglamentos internos del comité. En 1996, entonces, el CSMP apoya el Congreso de la AMP, formando parte de la Comisión Científica. Aquí también cabe destacar que Miriam Bastidas, cuando vino a Panamá, también asesoró de este congreso, dicho congreso. En el siguiente CCI, el de Cusco, Perú, que les dije que invitaron al comité, Nelson Ferrer y Regulo Valdés asistieron como delegado y subdelegado, que es el equivalente a presidente y vicepresidente o los representantes principales del comité frente a la FELSOCEM. Ellos presentaron trabajos de investigación a nombre de CCAMP. En este CCI, Nelson Ferrer es escogido como consejero internacional de Zona D.
O sea que tomó el puesto de Miriam Bastidas y Miriam Bastidas se convirtió en la secretaria general de Felsocem. Entonces, en este CCI ellos trajeron dos objetivos principales. El primero, crear una actividad que se realizara anualmente y que fuera netamente científica. Y también aumentar la membresía del comité. Entonces, en cuanto a la proyección a nivel nacional, se creó la primera jornada científica en 1997, siendo su primera coordinadora general Giselle Halfen. Y a nivel internacional, se proyecta Panamá para la organización del 14º CCI Panamá 1999. La organización de los CCI se realiza 2 años antes. Entonces, las sociedades que quieren obtener la sede se postulan 2 años antes y asimismo se escogen también 2 años antes. Entonces, en 1997 Panamá gana la sede frente a Paraguay y se convierte en la primera sociedad científica en pagar a Felsocem por los derechos de organización de un CCI. En el siguiente CCI de 1998, Panamá asistió con más de 120 asistentes. Entonces, como pueden ver hasta el momento, aquí vemos la conformación de las juntas directivas desde la fundación hasta actualmente. Entre nuestros invitados, como bien dijo René al inicio, tenemos al doctor Moisés Cuquier, quien fue presidente en el año 2002, y al doctor Ricardo Correa, quien fue presidente en el año 2004 y en el año 2005. Aquí vemos las últimas gestiones o las últimas juntas directivas. Durante la gestión de la doctora Mayela Galástica, el Comité Científico de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá, o CSAMP, se establece como una asociación sin fines de lucro ante el gobierno nacional. Ahora, la evolución. Los principales hechos fueron la tercera jornada científica que sirvió de antesala o preparación para el Congreso Científico Internacional de la Felsocem que Panamá ganó la sede, el mismo CCI como tal y el inicio del manual de investigación. También se creó el logo por José Nativí y Gemma Pesina, como lo ven aquí. Y entonces el 14º CCI de Felsocem, su coordinador general fue Moisés Nevá y se realizó del 5 al 9 de octubre de 1999, junto al segundo Congreso de Estudiantes de Medicina de Panamá y el primer Congreso de Revistas Médico-Científicas de Estudiantes de Medicina. Aspectos importantes de este CCI: se realizó en el Centro de Convenciones Atlapa, en su organización participaron más de 100 estudiantes, asistieron más de 800 estudiantes de medicina de Panamá, de 3 distintas universidades y más de 600 estudiantes de toda América Latina. Se presentaron más de 400 trabajos y lo más importante, la Felsocem tomó este CCI en Panamá como patrón de los siguientes CCI dentro de la Felsocem. Entonces, uno de los principales objetivos del comité científico es enseñar a sus miembros cómo redactar un protocolo de investigación. Inicialmente se tenía una guía realizada por Aldo Ávila y Yanis Guerra. Otra de las fortalezas eran las reuniones semanales, en donde se discutían propuestas de investigación. Entonces, en estas reuniones los miembros compartían ideas o intercambiaban ideas para mejorar la estructura de sus proyectos de investigación o de sus protocolos. Y se vio que siempre habían las mismas dudas, siempre las dudas eran las mismas. Entonces se tuvo la idea, hay que crear un manual en el que esté toda la información de los miembros de SMP, toda la experiencia que tienen desde su fundación hasta la actualidad, para que sirva como referencia para que los miembros puedan realizar su trabajo de investigación, su protocolo de investigación. Entonces, este manual tenía que ser escrito por estudiantes y para estudiantes de medicina. Dicha labor la tomó José Nativí, quien organizó la redacción y edición del mismo. Como asesores epidemiológicos estuvieron el doctor Francisco Lagruta, Carlos Brandaris y Vicente Bayar, quienes quizá todos ustedes conocen. Este manual fue un éxito, es actualmente todavía referencia de muchos estudiantes de medicina de Panamá y de Latinoamérica. Gracias a él se mejoró la calidad de muchos trabajos, de todos los trabajos que eran asesorados por el comité, y se ganó así muchos concursos tanto a nivel local como internacional. Muy importante destacar que los fondos obtenidos de la venta del mismo fueron donados por los autores al CCAMP para el fomento continuo de la investigación científica. Aquí vemos un ejemplar, una foto de un ejemplar. Su título fue Introducción a la Investigación Científica y fue impreso por primera vez en el año 2000. Entonces, como vemos hasta aquí,
Gracias a la visión de un grupo de estudiantes que tenían una determinación férrea, en muy poco tiempo el el CCMP se convirtió en una organización seria, respetable e influyente, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Es por eso que muchos de sus miembros activos han ocupado y siguen ocupando cargos dentro de la FELSOCEM. Aquí vemos una lista larguísima de cargos que han ocupado los miembros. Dentro de esos tenemos a nuestros invitados, el doctor Moisés Cuquier, quien fue consejero de Zona D, y el doctor Ricardo Correa, quien fue presidente de la FELSOCEM, presidente del Consejo de Asesores y es actualmente asesor. En el periodo 2002 a 2013 consiguió también el saloncito donde realizamos nuestras reuniones antes de la pandemia, el saloncito que está al frente de la AMP. Y en el año 2003 se elige nuevamente a CCMP para que organice el CCI número 20. Esta labor la tomó como coordinador general Ricardo Correa, el doctor Ricardo Correa, que tenemos entre nuestros invitados. Este CCI se realizó en el Centro de Convenciones Atlapa del 19 al 22 de octubre de 2005 y contó con más de 1.200 estudiantes de América Latina. Vinieron expositores internacionales no solo de Latinoamérica, sino también de Miami, de California, de Boston, de España, de Suiza, de Francia, entre otros. Hubo charlas magistrales de doctores de la Universidad de Johns Hopkins, del Instituto Pasteur y de los editores de PLOS Medicine, que es un journal. En este CCI fue un éxito total, tanto así que CCMP ganó el comité ejecutivo de la FELSOCEM para el siguiente periodo. Y así el doctor Ricardo Correa fue presidente de FELSOCEM, Joel Moreno, secretario ejecutivo, y Carolina Shen, tesorera. El 20º CCI FELSOCEM 2005 se convierte en el CCI más memorable en la historia de la FELSOCEM, hasta el 2015. En el 2006, la 9ª jornada científica obtuvo el aval de FELSOCEM para hacerse del tercer curso regional de Zona D. El curso regional de Zona D es un congreso que se realiza anualmente en cualquier país que gane la sede de la Zona D, que es la zona a la que pertenece Panamá dentro de la FELSOCEM, que de esto también hablarán más adelante cuando le expliquen la cápsula FELSOCEM. En el año 2010, Octavio Méndez propone en CEPEM, que es el Comité Permanente de Educación Médica, también conocerán más adelante qué es, la idea de realizar el mismo concurso del Comité de Casos Clínicos y Revisiones Bibliográficas de la AMP, con delegaciones de las diferentes sociedades en el CCI FELSOCEM. O sea, el mismo concurso que se realizaba en el Comité de Casos Clínicos de nuestra universidad, de nuestra facultad que conocemos, él propuso que se realizara también en el CCI de la FELSOCEM, pero que se concursara entre las distintas sociedades. Entonces, esto es lo que hoy en día se le conoce como Trivia FELSOCEM y se realiza aún, a cada rato realizan de distintas temáticas. La Pasantía Internacional de Ortopedia y Traumatología, o la PIOT como muchos la conocen. En el CCI número 25, en el año 2010 en Viña del Mar, CCMP llegó con una idea revolucionaria de crear una Ortopedia Internacional de Ortopedia y Traumatología, una Pasantía Internacional de Ortopedia y Traumatología. Su organizadora fue Grisel Villarreal y el proyecto se llevó a cabo gracias a la ayuda del doctor Ariel Saldaña, también es profesor de la facultad. Los que no los conocen, los conocerán en 11º semestre cuando den ortopedia. Aplicaron 12 pasantes, de esto vinieron 11 participantes de países como Argentina, Venezuela, Bolivia y Perú. Las rotaciones consistían en que en la mañana tenían rotaciones matutinas en el Hospital Santo Tomás y en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el que está al lado de la universidad. Y durante la tarde recibían las clases teóricas y talleres. Tenían un manual de estudio que fue realizado por una estudiante y asesorado por el doctor Ariel Saldaña. También se creó la página web gracias a José Barrios y funcionó como un portal importante para dar a conocer al CCMP no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En el año 2015, si recuerdan que les dije que el CCI número 20 fue el más memorable de la FELSOCEM hasta el año 2015, es porque en el año 2013 Panamá ganó nuevamente la sede para realizar el CCI. En este entonces era el CCI número 30. En este CCI se realizó, su coordinador general o presidente fue el doctor Luis Kiel, asistieron más de 2.300 participantes. Entonces, este CCI, al cual quizás muchos de los aquí asistentes fueron partícipes, asistieron ya sea en la organización o como asistentes simplemente, yo asistí. Este CCI
fue y sigue siendo el CCI más memorable de toda la historia de la FELSOCEM. Y es así como vemos que cada vez que realizábamos un CCI, superábamos al anterior, o sea que solo éramos superados por nosotros mismos. Y eso es gracias a la motivación y la calidad y el compromiso que tenían los miembros activos del comité para con el comité. Aquí vemos una foto del comité organizador del CCI. Entonces, en el año 2008, Panamá es sede del curso regional de Zona D. Su coordinador general fue el doctor Diego Carrillo, miembro activo en ese entonces. En el año 2019 se crean los Biomed, es una especie de cápsula que habla de cosas importantes de la investigación científica, ya sea históricas o de la bioética de la investigación, o cosas muy importantes o interesantes que marcaron hitos en la historia, pues, de la investigación científica. De esto también les hablará su creador, el universitario Gabriel Pérez. Y bueno, esta es una de las cosas que ustedes pueden realizar para activarse, aparte de la asistencia. Son cortas, tienen máximo 5 slides y se realizan en un periodo muy corto de antesala a las docencias de cada reunión. En el año 2020, los directores locales de CCMP proponen un nuevo método de trabajo. Aquí están los directores locales en ese entonces, y lo que ellos propusieron, o propusimos, mejor dicho, fue dividir a los miembros activos en grupos de trabajo para acrecentar el sentido de pertenencia al comité, para mejorar la distribución de los trabajos y para el crecimiento integral de todos los miembros. Aquí vemos a los grupos en los que van a ser divididos a partir de hoy. Son básicamente los grupos de trabajo de la FELSOCEM, pero los vamos a tomar de referencia y traerlos a nivel interno, trabajarlos a nuestra manera. A esto también se lo explicarán más adelante los actuales directores locales de dicho comité permanente. Como conclusiones, cito a mi principal referencia bibliográfica. La clave de lo logrado fue contar dentro del CCMP con miembros de las otras organizaciones de nuestra facultad, como la revista médico-científica, el comité de caso clínico, el comité de videofotografía, el comité de informática, la AMP, y el sentido de pertenencia a nuestro comité por cada uno de sus miembros. Durante todos sus años de existencia, su materia prima han sido sus miembros, los cuales, a pesar del exigente currículum académico, han aceptado el reto de ser la vanguardia del estudiantado nacional y dirigirlo hacia una medicina más científica sin olvidar su aspecto humanístico. El apoyo brindado por la FELSOCEM fue vital para dar los primeros pasos en la creación del comité. Y también a nivel personal, creo que muchos de ustedes aquí estuvieron en mi postulación a la vicepresidencia y recuerdan que yo puse exactamente esta frase: la fuerza del equipo viene de cada miembro, la fuerza de cada miembro es el equipo, dijo Phil Jackson, jugador de baloncesto. La pongo no porque me parece muy bonita y muy importante. Siento que tenemos que recordarla, tenerla siempre en mente, porque como yo les decía en ese entonces, ustedes representan el comité, ustedes son el comité. Y el comité crece cuando ustedes crecen, cuando ustedes saben cómo explicarle o qué decirle a sus compañeros, a sus amigos o a sus familiares, sobre todo en este tiempo de pandemia que hay tanta información de investigación científica y que muchas personas no saben de ella, la mayoría de las personas no saben de eso y opinan sin saber y promueven la desinformación en más y más y más personas, una cadena. Entonces ustedes tienen que ser el agente de cambio en ese entonces. Cada vez que ustedes hablen con esas personas y le expliquen, ustedes son el comité científico hablando. Entonces aquí también, repito, CCMP eres tú, soy yo, somos todos. Como les dije también, no son las redes sociales, no son lo que la gente dice, CCMP son ustedes. Aquí una foto de los miembros activos del año pasado. Lastimosamente no pudimos tomar una de este primer semestre por razones obvias de la pandemia. Mi referencia bibliográfica. Y bueno, muchas gracias. También quiero decirles que, como vieron, el comité se pudo formar gracias a la ayuda de muchas personas. Y es por eso que actualmente nosotros tenemos esta idea de ayudar a comités científicos de otras universidades o a un grupo de estudiantes de otras universidades que quieren crear su comité científico y están como nuestros antecesores estaban en ese momento, dando sus primeros pasos. ¿Y quién mejor que para ayudarlos que nosotros que también estamos dentro del comité y sabemos cómo funciona? Entonces, al final no es solo aumentar el desarrollo científico en nuestra universidad, sino a nivel nacional, porque cuando seamos unos médicos, ya sea que nos dediquemos a la consulta o a la investigación o a lo que sea que nos dediquemos, lo más importante es que demos al país, a los pacientes,
a quienes eduquemos, a quien sea, la mejor información, siempre tomando en cuenta los parámetros científicos. Entonces, por esto es que entre nuestros invitados tenemos a miembros, a un grupo de estudiantes de la Universidad Interamericana, la Universidad Columbus, la UAM, y la Universidad Latina de Santiago. Entonces, le agradecemos mucho por su asistencia y esperamos que en verdad podamos ser de mucha ayuda para el desarrollo de su comité. Muchas gracias.